bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a resolver el examen de química de las PCUNED de septiembre de 2022 del Tribunal de América y Guinea, ¿de acuerdo? Que creo que pues, era también el Tribunal de Venezuela y de algún país más, pero también de Tribunal América-Guinea, Guinea Ecuatorial. Bueno, vamos a la primera parte, que va a consistir en 15 preguntas tipo test, de las cuales tenemos que escoger 10, y nos dicen: de la disolución de 0,3 molar de sulfato de amonio se toman 10 mililitros y se diluyen hasta un volumen de 500 mililitros. Nos piden la concentración de iones amonio de la nueva disolución. Bueno, este ejercicio estaba en las colecciones de las del aula virtual de la academia, del Centro de Formación Álvaro en Didactis. Y entonces aquí, para contestar esto, si tenemos una disolución de 0,3 de amoníaco, lo primero que tendríamos que hacer es escribir la ecuación química correspondiente al proceso de disolución del sulfato de amonio. Entonces, tenemos que sulfato de amonio, ¿vale? Que es sólido, con agua, ¿vale? Pues nos dará lugar a 2 iones amonio, disolución acuosa, más un ion sulfato acuoso. Entonces, lo que hay que hacer es calcular la cantidad de ion amonio contenido en esa disolución. Bueno, pues si tenemos 100, vamos a hacerlo por factor de conversión mismo, 100 mililitros de sulfato de amonio a 0,3 molar, hay, por ejemplo, 0,3 minimol de sulfato de amonio en 1 mililitro. Cuidado que aquí he puesto minimolar, no he puesto moles. He puesto minimolar, minimol, no he puesto moles, he puesto minimol. Y esto lo multiplicamos, lo dividimos, entre 1 mililitro de sulfato de amonio, que nos dice que hay 0,3 molar, y en 2 minimol de amonio tenemos 1 minimol de sulfato de amonio. Y entonces hacemos esta operación y por factor de conversión nos queda que esto es igual a 60 minimol de amonio, ¿vale? Y luego la concentración de amonio, pues después de la disolución, pues sí serían 60 minimol de amonio, lo dividimos entre 500 mililitros de disolución, pues esto nos sale que es 0,12 mol partido litro, ¿vale? Fijaros, minimol, mililitro, y entonces queda mol partido litro, 0,12. Entonces la respuesta correcta sería la opción C. Podemos pensarlo de otra manera, a lo mejor por factor de conversión pues no te gusta tanto. ¿Cuál es la otra manera que podríamos pensar? Pues podríamos hacer como una reacción estequiométrica, básicamente. Si yo tengo una concentración de 0,3 molar de sulfato de amonio en 100 mililitros, estos son moles conocidos, entonces calculo los moles de sulfato de amonio. Si la molaridad es igual al número de moles partido el volumen en litros, pues el número de moles será la molaridad por el volumen en litros. Entonces, si yo tengo 0,3 molar, lo multiplico por un volumen de 0,1 litros, pues ¿cuál es el número de moles que me salen? Pues el número de moles que me salen sería 0,3 por 0,1 litros, me saldría que el número de moles es 0,03 mol. 0,03 mol. Entonces hago relación estequiométrica con el ion amonio. Los moles de sulfato de amonio, con un coeficiente estequiométrico 1, es igual a los moles de amonio dividido entre 2. ¿Cuáles son los moles de amonio? Pues los moles de amonio será 2 por los moles de sulfato, que serán 0,03 mol. Y entonces esto me sale que es 0,06 moles. Vale, ahora, si yo tengo un volumen, entonces ya tengo los moles del conocido, del problema, que son 0,06 moles, y tengo un volumen de 500 mililitros, ¿qué concentración molar hay? Pues si la molaridad es igual al número de moles partido el volumen en litros, pues el número de moles era 0,06 moles dividido por un volumen de 0,5 litros. Y entonces cogemos 0,06, lo dividimos entre 5, 0,06 lo dividimos entre 0,5 y entonces esto nos sale que es 0,12 molar, ¿vale? Así que, pues yo qué sé,
La manera que os guste más, por factor de conversión como lo he hecho al principio, o si lo pensáis por estequiometría, por cada sulfato de amonio se generan 2 iones amonio, lo podéis hacer por estequiometría, sustancia, moles conocidos, calculas los moles por problema y luego pues le aplicas el volumen y calculas la molaridad. Gusto consumidor, lo que os veáis vosotros más cómodos a la hora de resolver, porque al final la química siempre puede hacerse por diferentes caminos. Entonces así, la respuesta correcta es la opción 12. Vale, nos preguntan en la pregunta 2 cuál es la configuración electrónica del catión cobalto en su estado fundamental y nos dicen que el número atómico es 27. Bueno, si el número atómico es 27, lo que hacemos es seguir el diagrama de Moller, entonces la estructura, fijaros que aquí nos han dado la estructura electrónica abreviada del cobalto, eso sería seguir el diagrama de Moller, ¿vale? La podríamos poner completa, esto tenemos el argón, ¿vale? Que el argón sería pues 1s2, hasta llegar al argón sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7. Podríamos ponerla completa, pero fijaros que si la ponemos, nos la han puesto abreviada. Entonces, completa sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y 3d7. Fijaros que aquí pues tendríamos un total de 27, ¿no? Y entonces, si nos vamos hasta aquí, esto es el helio, el neón y esto sería el argón, con lo cual tendríamos argón, ¿vale? Bueno, significa de aquí a aquí helio, de aquí a aquí neón y de aquí a aquí argón, cuidado. Entonces sería argón, 3s2, 3d7, 4s2, ¿vale? Acordaros que el helio, su configuración electrónica es 1s2. Si te sabes la tabla periódica, pues helio, neón, argón, kriptón, xenón y radón, ¿vale? Y entonces, claro, estos son lo que sea S2, lo que sea P6, excepto el helio, que su configuración es 1s2. Entonces esto es el periodo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como llegas a 3s2, 3p6, argón. Bueno, se puede pensar de mil maneras, pero la respuesta correcta sería la opción C, argón, 3d7, 4s2. Bueno, ¿qué tipo de cinética de reacción tendrá la reacción de la siguiente gráfica? ¿De primer orden, de cero orden, de segundo orden? Fijaros que aquí, en esta gráfica, nos han representado el logaritmo de la concentración de A respecto al tiempo y la pendiente, que es igual al menos la constante. Entonces, esto es una cinética de primer orden. En una reacción genérica de primer orden, la ley de velocidad será la siguiente. Será la velocidad es igual a la constante por la concentración de A. O lo que es lo mismo, la velocidad será igual al menos diferencial de la concentración respecto al diferencial del tiempo, es igual a la constante por la concentración de A. Si resolvemos esa ecuación diferencial, llegamos a una expresión que es una función lineal, donde el logaritmo de A es igual a menos la constante por el tiempo más el logaritmo de la concentración inicial de A. Fijaros que esto en realidad es una ecuación, es una función lineal, es decir, estos y es igual a la pendiente por x más la ordenada. Entonces la ordenada es el logaritmo de la concentración de A inicial, ¿vale? Ordenada en el origen, esto es la y, esto es la x, y la pendiente pues sería menos k, ¿no? Menos la constante. Entonces las unidades de la constante velocidad en este caso pues son reacciones de primer orden, entonces el tiempo será elevado a -1 y por lo tanto si una reacción tiene una cinética de primer orden, la representación gráfica sería del logaritmo neperiano de A frente al tiempo, dará una línea recta con una ordenada en el origen, como bien os he dicho, del logaritmo de la concentración de A inicial, ¿vale? Que es esto, perdón que aquí he puesto inicial, y una pendiente, bueno, negativa, ¿de acuerdo? De una constante. La pendiente de la cinética primer orden sería la constante velocidad. Bueno, pues nada, aquí simplemente había que identificar la gráfica. Pasamos a la siguiente cuestión. ¿Cuál es el nombre correcto del siguiente compuesto? Pues aquí nos pone fosfito, nos pone hidrógeno fosfato de potasio, y tetrafosfato de potasio. Bueno, será un hidrógeno fosfato de potasio. Esto es un oxisalácido, ¿vale? Esto viene del ácido fosfórico, por lo tanto no puede ser fosfito, ¿vale? No puede ser tampoco tetrafosfato de potasio, porque el tetrafosfato de potasio sería un oxisal, ¿vale? Y entonces aquí tenemos una oxisalácida. Entonces se trata de una sal ácida que viene del ácido fosfórico, y entonces como viene del ácido fosfórico sería HPO4 menos 2, el potasio sería más 1, pero por eso hay 2 potasio, más 2 menos 2,
Y entonces, de acuerdo con las normas de la nomenclatura propuestas por LUPAC, pues el nombre sería hidrógeno fosfato de potasio. Entonces la opción correcta sería la B. Siguiente compuesto, el polímero con la siguiente estructura se obtiene por reacción de condensación de un ácido carboxílico y una amina, se obtiene por reacción de adición de una acetona y una amida, se obtiene por reacción de condensación del butano y posterior reacción de amidación. Bueno, este ejercicio estaba repetido de otro año, ¿vale? Estaba planteado de otra manera. Aquí lo que estamos viendo en la imagen que nos ha puesto es que el nylon 6,6, es un polímero que se obtiene por policondensación del cloruro del ácido hexanodioico, el ácido adípico, y la hexametil endiamina, ¿no? Es decir, básicamente pues un ácido carboxílico y una amina, ¿eh? Entonces el nylon se obtiene por policondensación o condensación de un ácido carboxílico, en este caso el ácido hexanodioico, y una amina. Bueno, era fácil. No se obtiene por adición de una acetona y una amida, no se obtiene por reacción de condensación del butano y después una reacción de amidación, sería la opción A. Ya os digo que esta pregunta estaba repetida. Aquí ahora nos preguntan cuántos iones hidróxido habrán en 5 moles de hidróxido de calcio. Bueno, recordemos que el número de moléculas se puede calcular como el número de moles por el número de Avogadro. Bueno, entonces yo tengo 5 moles, lo multiplico por 6,022 por 10 elevado a 23, que es el número de Avogadro, y me sale el número de moléculas que tenemos en total de hidróxido de calcio. Entonces, el número de moléculas de hidróxido de calcio pues sería 5 moles por 6,022 por 10 elevado a 23, y entonces el número de moléculas de hidróxido de calcio será 3,011 por 10 elevado a 24. Pero me dice, ojo, me dice que calcule cuántos iones hidróxido. Vale, ¿cuántos iones hidróxido tiene el calcio? Pues tiene concretamente 2. Así que lo que vamos a hacer es que si nos piden cuántos iones hidróxido hay en total, cogeremos el número de moléculas de hidróxido de calcio, y entonces tiene el número en el hidróxido de calcio hay 2 hidróxidos, con lo cual será 2 por 3,011 por 10 elevado a 24. Y entonces esto nos va a dar, pues cogemos esto, cogemos la calculadora, lo multiplicamos. A ver, esto lo multiplicamos por 2 y entonces nos sale que 6,022 por 10 elevado a 24. Entonces nos sale 6,022 por 10 elevado a 24, y entonces la molécula, la opción correcta, pues claramente de las que tenemos propuestas, pues es la opción A. Siguiente pregunta. Esta pregunta también estaba en la colección de problemas del aula virtual. ¿Cuál es la concentración de iones sodio en una disolución de 0,6 molar de fosfato de sodio? Bueno, pues aquí tenemos una reacción correspondiente, química correspondiente a esta disolución de fosfato de sodio. Entonces vamos a escribir fosfato de sodio se disocia, pensemos que es un sólido que se disocia con agua, ¿vale? Y entonces nos da 3 iones sodio más un ion fosfato, ¿vale? En disolución acuosa. Bueno, ¿cuál es la cantidad de sodio contenido en una disolución? Pues a mí si me dicen que tengo una disolución de 0,6 molar de esto, tengo que calcular qué concentración hay de esto. Bueno, yo lo puedo hacer de mil maneras, en realidad, porque lo puedo pensar por relación esticométrica. O sea, puedo pensar que tengo 1 litro, no me han dado el volumen, pero puedo pensar que tengo 1 litro de disolución, ¿vale? Y entonces calculo la relación esticométrica. Pues si yo tengo los moles de este compuesto, ¿vale? Dividido entre 1 es igual a los moles de sodio, y la relación esticométrica sería 3. Así que los moles de sodio, que sería 3 veces los moles del fosfato de sodio. Bueno, pues nada, aquí lo que tendremos que hacer es coger, si pensamos que tenemos 1 litro, por ejemplo, pues 0,6 moles, lo multiplicamos por 3 y entonces tenemos los moles de hidróxido de sodio, ¿vale? Que serían 1,8. 1,8 molar, ¿vale? Si pensamos que tenemos 1 litro. Con lo cual la respuesta correcta sería la opción C. Vale, pero también lo podemos haber pensado por factor de conversión. Si yo tuviese 1 litro de fosfato de sodio a 0,6 molar, en 0,6 mol de fosfato de sodio,
habrá 1 litro de fosfato de sodio a 0,6 molar. Y la relación estequiométrica, por cada 3 moles de ion sodio tenemos 1 mol en este caso, de fosfato de sodio. Y entonces eso nos daría 1,8 mol de ion sodio. Entonces la concentración de ion sodio en una disolución, lo que os decía antes, en 1 litro, 1,8 mol de ion sodio en, por ejemplo, 1 litro de disolución, esto sería igual a 1,8 mol partido litro. Pero bueno, la que os resulte más fácil pensarla. Yo creo que la primera es más fácil pensarla por la relación estequiométrica, ¿no? Que la segunda manera de hacerlo, que es por el factor de conversión. Pero bueno, es una pregunta tipo test, podéis contestar como queráis, porque no hace falta hacer la justificación, pero bueno, también esto, si fuera un problema, también podrías justificar de la manera de arriba o de la manera de abajo. Esto ya es gusto tuyo. Bueno, pasemos a la siguiente cuestión, cuestión 8, que la cuestión 8 dice así. Señalar la respuesta que es incorrecta. Vale, entonces lo que vamos a hacer es ir analizando cada una de las opciones que nos presentan. Vale, la primera opción nos dice, la molécula de cloruro de hidrógeno presenta polaridad. Bueno, esa sería correcta, porque la molécula de cloruro de hidrógeno está formada por 2 elementos de diferente electronegatividad, por lo que presenta un único dipolo dirigido hacia el cloro, que es el elemento más electronegativo de los dos. Bueno, pues entonces la primera opción es correcta. Luego, la B es la incorrecta, porque te dice el potasio tiene una Z19, es un elemento diamagnético. Esto es incorrecto, porque la configuración electrónica abreviada del potasio sería argón 4s1, ¿vale? O 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, como queráis. Pero, como se presenta, como veis que acaba en 4s1, como se observa, presenta un electrón desapareado, por lo que es una especie paramagnética, cuidado, porque tiene un electrón, es paramagnética, así que esta es la falsa. ¿Y el hidrógeno es una molécula? Joder, pues esto sí que es totalmente correcto. La molécula de hidrógeno es, de hecho, la molécula más sencilla que existe. En ella, los 2 átomos de hidrógeno se encuentran unidos mediante un enlace covalente puro. Así que la opción correcta sería la opción B. Esto también estaba en el dossier de preguntas tipo test del aula virtual de Didactis. Bueno, la siguiente cuestión, la pregunta 9. Indicar cuál de las siguientes configuraciones electrónicas corresponde a un átomo en estado excitado. Y te pone 1s2, 2s2, 2p3s1, luego 1s2, 2s2, 2p4 y la C 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Bueno, vamos a analizar uno a uno y vamos a buscar cuál es la correcta. A ver, la primera opción, la configuración electrónica de 1s2, 2s2, 2p3, s1 le corresponde a un átomo con número cuántico de Z8, ¿vale? Es decir, 8 electrones en un estado excitado, ya que de acuerdo con el principio de mínima energía debería haberse completado el orbital 2p, que no lo ha hecho, antes de comenzar a llenarse el orbital 3s. Así que ese sería realmente el átomo en estado excitado. La configuración del B, que es 1s2, 2s2, 2p4, sigue el diagrama de Moller, corresponde a un átomo con número atómico en estado fundamental y va de acuerdo con el principio de mínima energía. Entonces la B es correcta. Y la C, la configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 también corresponde a un estado fundamental, ya que los electrones han ido ocupando los orbitales de acuerdo con el principio de mínima energía. Entonces, fijaros que la opción incorrecta, el estado excitado, correspondería con la opción A. ¿Por qué? Porque debería haberse completado el orbital 2p y no lo ha hecho, antes de comenzar a llenar el orbital 3s. Así que este se trata de un átomo en estado excitado. La 10. ¿Cuál de los siguientes pares de elementos forma un enlace covalente? Bueno, lo que tenemos que acordarnos es que un enlace covalente se le llama enlace covalente a un tipo de enlace químico que ocurre cuando 2 átomos se enlazan para formar una molécula, compartiendo electrones pertenecientes a su capa de valencia o último nivel de energía, alcanzando, gracias a ello, el conocido octeto estable, ¿no? La regla del octeto propuesto por Lewis, ¿no? Pero también tenemos que entender que es importante también aclarar que, por otra parte, el enlace covalente también se puede formar entre átomos que no tienen gran diferencia de electronegatividad. Normalmente el enlace covalente se produce entre elementos no metálicos, pero este enlace se puede formar entre un átomo no metálico y un átomo metálico y el hidrógeno. Vale. Y en el enlace iónico sí que se va a formar entre iones de átomos con una elevada diferencia de electronegatividad,
que suelen formarse iones de átomos de elementos metálicos y iones de átomos de elementos no metálicos, pero hay una excepción en los enlaces covalentes. También hay enlaces covalentes entre elementos, átomos no metálicos y átomos metálicos, pero esto tiene que ser entre átomos que no tengan una gran diferencia de electronegatividad. El cloro y el litio tienen una gran diferencia de electronegatividad, es un enlace iónico, el magnesio y el yodo también es un enlace iónico, y entonces la correcta sería entre el nitrógeno y el oxígeno, que forman un enlace covalente, ya que se forman entre dos elementos que no son metálicos. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta correcta sería la opción C. Vamos a la 11, esta también estaba repetida de otro año. El grupo de elementos de la tabla periódica con la capa de valencia ns2, ns3, sp5. Bueno, perdón, aquí hay una rata, que creo que ha sido cuando he copiado en el examen. Pone aquí ns3, no, esto es imposible, será ns2, np5, Cuidado que yo he copiado mal el enunciado. Bueno, pues si es ns2, np5, se trataría de un halógeno. Cuidado que aquí no ponía ns3, eso sí una rata mía. ns2, bueno, aquí hay varias erratas que a la hora de copiar. Esto, fijaros que está mal escrito. Sería ns2, np5. Disculpar, que es que había copiado mal el enunciado. Pero bueno, como acaba en p5, como veis aquí, p5 se trata, este sería ns2, np1, este sería p2, este sería p3, este sería p4 y esto sería p5. ¿De qué grupo se trata? 7A, que son los halógenos. ¿Vale? Entonces la respuesta correcta sería el halógeno. También lo podemos pensar como 2 más 5 sería 7, más 10, grupo 17, ¿no? Entonces el grupo 17 se tratarían de los halógenos. Perdón la rata, es que a la hora de copiar, pues en el PowerPoint la había copiado mal. Siguiente pregunta, ¿el grupo funcional éster cuál es? Bueno, pues el grupo funcional éster es el que tenéis aquí y el único éster que yo veo aquí, porque aquí yo veo una acetona y un nitrilo, con lo cual el único éster que veo es este. Entonces sería la opción correcta, sería la opción A. Luego nos dicen el número de oxidación de un átomo manganeso. Bueno, esto es el átomo de manganeso del permanganato potásico, permanganato de potasio, un compuesto muy común en las reacciones redox del método de ion-electrón. Entonces, teniendo en cuenta que en la especie dada el número de oxidación del oxígeno es menos 2 y del potasio es más 1, y que un compuesto, la suma de los números de oxidación de los elementos que se integran es 0, se puede plantear una ecuación. Entonces sería 1 más x menos 2 por 4 menos 8 más 1 menos 7, pasamos al otro lado, x es igual a más 7. Así que la valencia de esto sería valencia más 7. Vamos a la 14. ¿Cuántos enlaces pi contiene la molécula del propino? Vale, aquí hay un truco para hacer este tipo de preguntas y es la siguiente. Podemos seguir la siguiente regla. Primero tendríamos que formular el propino. El propino sería, esta es la formulación del propino, es un alquino, ¿de acuerdo? Formularíamos el propino como el que veis aquí, pero hay que seguir una regla simple. Una regla muy fácil, hay que aprenderse esta regla. Cuando tenemos un enlace simple, es un enlace sigma. Cuando tenemos un enlace doble, es un enlace sigma y un enlace pi. Cuando es un enlace triple, hay un enlace sigma y dos enlaces pi. Entonces, si dibujamos el propino, vemos que el número de enlaces sigma sería enlace simple sigma, 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 sigma. Y luego en enlace triple tenemos 2pi y un sigma. Entonces, sigmas habría 1, 2, 3, 4, 5, 6 sigmas, y pi habría 2pi. Como solo nos preguntan los pis, pues como es el propino y tiene un enlace simple, ¿vale? Esto se trataría de pues 2 enlaces pi. Entonces la respuesta correcta sería 2 enlaces pi. Pero también esta misma pregunta la han puesto en plan con todas las opciones. Aquí en total serían 6 sigma, y 2pi, si nos preguntaran ya todos los enlaces, ¿no? Pero aquí sería 2pi. Acordaros de esta regla, que es muy típico estos ejercicios en el examen. Si os acordáis de esta regla y dibujáis la molécula, es fácil indicar cuántos enlaces pi o sigma tiene un compuesto químico. Luego en la pregunta 15 nos preguntan cuál será el pH de una disolución acuosa de ácido fluorhídrico si se disocia un 20%, y nos dan la caso A. Bueno, el ácido fluorhídrico es un ácido débil, que tiene su caso A, porque es un elemento muy electronegativo. Normalmente los halógenos con el cloro, con el bromo, con el yodo suelen ser ácidos fuertes, pero el flúor no, el flúor es un ácido débil, ácido fluorhídrico. Entonces, en disolución acuosa, vamos a ponerlo tipo Breuster-Lowry si queréis, aquí agua líquida, entonces se disocia, doble flecha porque es un ácido débil, en ion fluoruro acuoso más los iones oxonio, los protones en este caso. Y entonces, nos pregunta cuál es el pH si se disocia un 20%.
Bueno, nosotros tenemos una concentración inicial, tenemos la variación y tenemos los moles en equilibrio. Esto no sería nada, esto sería menos el grado de disociación, ¿vale? Que sería el grado de disociación por moles iniciales sería menos X, podemos ponerlo así si queréis, menos X, concentración inicial menos X, y aquí nada, nada, aquí más X, X, X. Recordemos que X es igual a el grado de disociación por los moles iniciales o por la concentración inicial, o el grado de disociación sería X partido la concentración inicial. Así que en realidad es como si yo tuviera aquí concentración inicial menos alfa por concentración inicial, alfa concentración inicial y alfa concentración inicial en la concentración en equilibrio. Entonces esto sería lo mismo que concentración inicial menos 1 menos alfa. ¿Vale? Y entonces, claro, la K sub A, que es igual a la concentración del flúor por la concentración de los protones o los iones oxonio, lo divido por la concentración del ácido fluorhídrico. Y entonces aquí tendré alfa concentración inicial por alfa concentración inicial partido pues concentración inicial por 1 menos alfa. Claro, aquí hay cosas que se van, ¿vale? Y entonces yo lo que no sé, por ejemplo, fijaros que hay un dato que yo no me han dicho, y es que no me han dicho la concentración, pero yo tengo la K sub A y tengo grado de disociación, con lo cual podría calcular la concentración y luego el pH, o sea, es decir, no me han dado la concentración, ¿vale? Pero puedo plantearlo de esta manera, ¿no? Entonces fijaros que esto se iría, entonces quedaría concentración inicial por alfa al cuadrado partido 1 menos alfa. Y entonces ¿esto qué sería igual? Pues yo no sé la concentración, pero sé la alfa. Concentración inicial por 0,2 elevado al cuadrado partido 0,8. Todo esto es igual ¿a qué? A 7,2 por 10 elevado a menos 4, que es la K sub A. Y entonces yo puedo averiguar la concentración del ácido, ¿vale? O sea, podría calcular la concentración, en este caso, del ácido fluorhídrico. Y una vez que como tengo la disociación y la concentración, yo podría calcular el pH. Entonces, ¿cuál es esa concentración inicial del ácido que no sabemos? Pues habría que resolver esta ecuación. Esto pasaría multiplicando, esto pasaría dividiendo, también lo podemos plantear con la calculadora rápida, concentración inicial por 0,2 elevado al cuadrado, lo dividimos entre 1 menos 0,2 sería 0,8, y tenemos que resolver la ecuación de 7,2 por 10 elevado a menos 4, que sería el grado de disociación. Bueno, al resolver esta ecuación, que también la resuelto con la calculadora, pero podría haberla resuelto a mano, eso me sale que la concentración del ácido sería pues de 0,014. ¿Vale? Entonces esa sería la concentración inicial del ácido, que sería 0,014, bueno, 0,144, 0,0144 molar. También, a ver, yo he resuelto la ecuación con la calculadora, pero sería fácil hacerlo a mano. Sería 7,2 por 10 elevado a menos 4, lo multiplico, perdón, menos 4, esto lo multiplico por 0,8, me sale que es 5,76 y lo divido entre 0,2 elevado al cuadrado, es decir, también lo puedo despejar a mano, lo he despejado rápido con la calculadora. Vale, una vez que ya tengo la concentración inicial del ácido, el pH, ¿a qué es igual? Pues el pH es igual a menos logaritmo en base 10 de la concentración de los iones oxonio. Claro, esto es alfa concentración inicial, pues menos logaritmo de la alfa, que es 0,20 por la concentración inicial, que es 0,0144 por 0,20, que es el grado de disociación, ¿vale? Aquí nos lo dan, recordar que está puesto un porcentaje, 20%, pero tú cuando lo pones en las tablas, la alfa es 0,2, ¿eh? O sea, es decir, 20 partido entre 100. Y entonces el pH, ¿a qué será igual? Pues vamos a calcularlo. Esto sería igual a este valor que teníamos antes, el 0,014, lo multiplicamos por 0,2, que es la disociación, sería 2,88 por 10 elevado a menos 3, y hacemos el menos logaritmo en base 10 de ese valor, ¿vale? Que es la multiplicación de 0,014 por 0,2, y entonces el pH me sale que es 2,54. pH es 2,54. Veamos cuál es la opción correcta, las opciones que nos dan, porque a nosotros nos ha dado 2,54. Bueno, pues lo que más aproxime sería pues 2,44. Es posible que nosotras lo que hemos hecho ha sido arrastrar todos los decimales y por eso pues no nos ha dado clavado, no nos ha dado igual. Es posible por aquello del arrastre de decimales, porque hemos resuelto
hemos puesto mucho decimal. Aquí seguramente pues en las soluciones habrán hecho ¿cómo se dice esto? Una aproximación. En vez de poner 0,014 habrán puesto 0,0, en vez de poner 0,0144 habrán puesto 0,014 y entonces les ha salido una aproximación. Pero nosotras, como hemos arrastrado todos los decimales, pues nos ha salido un poquito más clavado que lo que pone ahí. Entonces 2,55, 2,54, bueno, pero el que más aproxima sería 2,44, ¿vale? Sería la opción C. No podría ser 1, tampoco podría ser 10. A ver, en realidad ni es muy ácido ni es muy básico. En realidad casi podríamos haberlo intuido que era 2,44. Vale, este ejercicio lo hicimos en clase, pero era distinto. Es decir, también era igual, en plan de cuál es el pH de una disolución acuosa de ácido fluorídrico, también lo mismo, pero con una disociación no del 20, sino del 10, ¿vale? Y nos salía, creo recordar, un pH de 2 con algo, 2,1, ¿no? Bueno, en este caso la opción correcta sería un pH de 2,54, el que más le parece, pues pH de 2,44, que no sé si es una rata a lo mejor a la hora de copiar, no, en el examen original ponía 2,44, ¿vale? Entonces el pH, el que más vemos que se aproxima, porque ya os digo que hemos arrastrado todos los decimales, por eso nos ha dado muy muy clavado el pH, entonces sería la opción C, ¿vale? Bueno, espero que este vídeo os haya resultado muy útil, nos vemos en el siguiente, hasta luego.